Hablar de Ernesto de la Peña es enunciar a aquel que fue un gran inspirador y descifrador de alrededor de 30 lenguas, para darlas a conocer a aquellos hispanoparlantes interesados en el conocimiento y belleza de la literatura. Ernesto de la Peña nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927. Narrador, ensayista y poeta. Estudió letras clásicas en la Universidad Nacional y Lingüística Indoeuropea, griego, latín, hebreo, sánscrito y otras lenguas. Fue catedrático de religiones orientales, literatura griega y Biblia en el Instituto Helénico y de Técnica en la Traducción y de Lengua Alemana, en el Instituto de Intérpretes y Traductores. Comentarista y conductor de programas de televisión y radio como Testimonio y Celebración, 3 minutos con Ernesto de la Peña, Los tiempos de la música y Operomanía. Miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1993. Tradujo algunos textos de Anaxágoras, Hipócrates, Rilke, Nerval, Mallarmé, Valéry, Ginsberg y T.S. Eliot. Como alumno especial, Ernesto de la Peña cursó la carrera de Letras Clásicas y otras asignaturas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras los exámenes de rigor que presentó en 1949 ante los maestros Demetrio Frangos y Agustín Millares Carro para griego y latín respectivamente, fue aceptado en el cuerpo de traductores de griego y latín reconocidos por la UNAM para participar en los trabajos de la Biblioteca Scriptorum Greco y Romano Mexicana. En la propia Facultad de Filosofía y Letras estudió lengua y literatura rusas y lengua árabe con el profesor Boris Popovitsky y por el profesor Mariano Fernández Verbiela. Hizo estudios de sánscrito, lingüística indoeuropea con el doctor Pedro Urbano González de la Calle y lengua china con el profesor Yang en el Colegio de México. Sus estudios de griego fueron con el doctor Desor Lang en la Escuela Monte Sinai. De manera independiente, estudió otras lenguas antiguas y modernas occidentales y orientales. Gran parte de su vida activa estuvo dedicada a labores de traducción. Fue perito traductor oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por el Tribunal Fiscal de la Federación. Fue profesor de Historia de la Cultura en varias instituciones particulares. Impartió de manera privada cursos de griego clásico y Biblia. En el Instituto Cultural Helénico dio cátedras de religiones orientales, literatura griega y Biblia. En el Instituto de Intérpretes y Traductores dio un curso de técnica de la traducción y otro de lengua alemana. Bajo el patrocinio del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dictó un curso de historia antigua de Israel e instituciones bíblicas. También fue comentarista de la televisión cultural en los canales 13, 20 de cable, Canal 1, 5 y 9. Colaboró en diferentes periódicos y revistas durante 2 años. Fue crítico literario del Sol de México. En Excelsior publicó la columna Al pie de la letra. Colaboró en el suplemento cultural de la revista Siempre con la sección Labirintos. De su bibliografía mencionamos las Estratagemas de Dios, quien recibió el premio Javier Villorrutia en 1988. Las máquinas espirituales, de Editorial Diana. El indeleble caso de Borelli, de Editorial Siglo XXI. Mineralogía para intrusos de Conaculta. No obstante, que existen los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, junto con Sudáfrica, que además del dominio económico, plantean una hegemonía también en la cuestión de idioma. Sin embargo, en el dato que da con el contrapunto de uno de los BRICS, que es China, con México, Ernesto de la Peña, en el clip que se agrega, comenta la importancia de la cantidad de hispanoparlantes de la que tiene importancia como lengua materna. Por lo tanto, cito autológicamente, el Quijote de la Mancha, que es considerado a petición del Club Noruego del Libro y Bokoluben World Library en 2002, significa que este idioma tiene su importancia a nivel mundial.
tanto por el Quijote como ese embajador que ya está en otro plano dimensional. Ernesto de la Peña falleció el 10 de septiembre del año 2012. Ernesto de la Peña, escritor, políglota, mexicano reconocido por y para el mundo. Un clip llamado El Idioma. Lo puedes encontrar en YouTube. Soy Iván Martín y Blanquer. Hasta pronto. Nosotros que hablamos español como lengua materna, para nuestra fortuna, hasta donde yo sé, ninguna otra lengua del planeta tiene esa maravillosa distinción que nosotros sabemos desde nacer entre ser y estar. Tienen conatos algunas otras lenguas, pero una rotundidad como la nuestra, ninguna otra que yo sepa. Precisamente por esta naturalidad con que tomamos el hablar una lengua magnífica como el español, no nos percatamos de la importancia general que tiene, porque es como lengua materna, después del chino, la que tiene mayor número de hablantes. Desde luego que ustedes pueden pensar en el inglés, pero no como lengua materna, sino como lengua de negocios, de comunicación, diplomática, de información científica, etc. Pero el español como hablantes tiene 450 millones, que es un número muy alto. Desde luego que en la gran extensión geográfica que abarca nuestra lengua, hay una enorme variedad de modismos, al grado de que hay algunas jerigonzas o jergas o dialectos incluso que van ya rumbo a otra cosa, a ser otro idioma. Esta es la ley de las lenguas. Los dialectos empiezan siendo tales, es decir, dependen de la estructura fundamental de un idioma y se van poco a poco separando de este hasta constituir una lengua autónoma. Es lo que sucedió con el español respecto del latín. El francés, el italiano, el portugués, el catalán, el provenzal, el rumano, experimentaron esa misma historia. Eran dialectos del latín originalmente, que se fueron especializando y produjeron estas lenguas que ya mencioné.